En la clase de hoy vamos a hablar un poquito de la actividad número 2 de electrónica 2 y electrónica 3. Primero vamos a arrancar con electrónica 2. La guía de electrónica 2 está acá. Tiene 4 puntos. Primero, ¿qué es una resistencia eléctrica? Entre paréntesis resistor, ¿cuál es su símbolo y para qué sirve? Resistor sería la traducción correcta del componente. Nosotros utilizamos resistencia como unidad, como nombre del componente. En algunos libros, sobre todo españoles, van a encontrar que se dice resistor. Después, ¿qué es un capacitor eléctrico? ¿Cuál es su símbolo y para qué sirve? Mencione algunas características de los distintos tipos de capacitores. ¿Qué es una inductancia o bobina y cuál es su símbolo y para qué sirve? Nos vamos a ir al libro. Como siempre, primera búsqueda que hay que hacer es en el índice. Recuerden, en página 47 estaba todo lo que era ley de Ohm, es el capítulo 4. Y esto está también a partir de ahí. Entre el capítulo 6, 7 o el 8. Vamos a empezar a ver la página 47, que se acuerdan lo último que habían dejado. Entonces se suma un compañero, así que vamos a hacerlo. Buenas, ¿cómo anda, Mauro? Muy bien, ¿usted está listo para ahora trabajar con electrónica 3, puede ser? Laboratorio de electrónica era. Claro. Sí. Tengo acá. Bueno, vamos a trabajar con el. Pero vendría. Usted trabajó la guía anterior, fue con operacionales, si mal no recuerdo, ¿no? La guía anterior fue todo lo que era ley de Ohm, Bien, funciones y esas cosas. perfecto, sí. Justo lo que estaba por empezar a explicar. Tiene para ver la guía, ya la bajé, no sé si usted la tiene. Yo tengo, o sea, sí, ya me pasaste el otro día la guía Bien. con las actividades de eso. Bueno, yo tengo el problema de que no puedo abrir los apuntes. Bien, tengo que pasárselo en imagen. ¿Lo vieron notando? Bueno, le comento. La guía entonces que le va a trabajar tiene que ver primero qué es una resistencia, que en realidad el término correcto es resistor. En algún libro español lo va a encontrar como resistor, no resistencia. ¿Qué es un capacitor y bobina? Componentes llamados componentes pasivos, o sea que no hacen nada, o sea, más que lo que hacen. La resistencia, ¿qué hace? Se opone al paso de la energía eléctrica. El capacitor, ¿qué hace? Bueno, el capacitor lo que hace es juntar carga, es como una micro batería. Transforma lo que es la corriente eléctrica en un campo eléctrico. ¿Y la bobina qué hace? Transforma una corriente eléctrica en un campo magnético. Eso hace que tengan distintas propiedades. Yo justo estaba diciendo que acá vamos a trabajar a partir de la hoja 47. Que nunca me acuerdo acá en este libro, cuando habla del capacitor, desde dónde lo toma. Vamos a hacer trampa. Porque yo lo saqué todas de acá y no me di cuenta en esta guía. Acá. Bueno, por ejemplo, el capacitor lo trabaja un poco de acá, no, desde la fuente de corriente. Yo no sé si se acuerda de cuando vieron el diodo rectificador, que lo que hacía era el diodo lo convertía la alterna en una continua pulsante y el capacitor lo transformaba en algo corriente, acá, al principio.
Página 16. Vamos a buscar otra. 16 habla del capacitor. El capítulo 1. Acá habla del capacitor. ¿El capacitor cómo surge? Surge de la idea, vio, de cuando usted se frota una... Voy a compartir la pantalla para que vea, porque si no, no... ¿Vio el ejercicio típico que uno se frotaba la regla en el pelo y con eso podía traer papelitos? Bueno, eso es electrostática, es carga eléctrica. Lo mismo que a veces cuando uno toca a una persona y siente como una descarga de corriente, que uno tiene carga estática de una polaridad, la otra persona en otra polaridad, y cuando se juntan polaridades opuestas se da un arco eléctrico. Eso es electrostática. El capacitor utiliza esa propiedad. Por eso, capacitor o condensador. Acá está el libro, página 16. Acá dice para qué es. Si usted se fija, lo importante acá que es un objeto para almacenar cargas eléctricas. Esa es la función del capacitor. La unidad que se utiliza es el faradio, pero como es muy grande, se utilizan los submúltiplos, el microfaradio, el nanofaradio, el picofaradio. Eso es el capacitor. Página, le decía acá, página 16. Después viene el modelo equivalente, pero eso no es tan importante. Sí es importante acá cuando dice cómo se asocian los capacitores. Los capacitores en paralelo se suman las capacidades y los capacitores en serie se calculan como se calculaba la resistencia en paralelo. O sea, es como que son al revés. Dicho de otro modo, cuando ponemos capacitores en paralelo, la capacidad total es mayor. Cuando los ponemos en serie, disminuye la capacidad. Y lo importante es eso, saber que el capacitor almacena energía eléctrica, que después la va a entregar. Hay distintos tipos de capacitores, sí. Los electrolíticos son los que tienen mayor capacidad, pero soportan menores tensiones y además tienen polaridad. Si uno los conecta al revés, explotan, es como una micro batería. Y después están los capacitores cerámicos y de poliéster, que si bien la capacidad son muchísimo menor, pero tienen mayor tensión de aislación y no tienen polaridad. Esas son las principales características de los capacitores que buscamos nosotros. La pregunta número 2 sería. La pregunta número 1 habla de la resistencia, que tenemos. ¿Qué es una resistencia? ¿Cuál es su símbolo? Y la pregunta número 2 dijimos que es el capacitor y para qué sirve. Menciona algunas características y distintos tipos de capacitores, bueno, ahí le mencioné. Y después, ¿qué es la inductancia o bobina? ¿Cuál es el símbolo y para qué sirve? Acá vamos de vuelta al libro. Acá le da ejemplo. El principio del capacitor es, por ejemplo, el principio de funcionamiento de una antena, por ejemplo. Que es un capacitor que uno lo abre muchísimo. Bueno, acá por ejemplo habla de los inconvenientes de las cargas estáticas, que por estática explotó un dirigible. El rayo eléctrico es una descarga por electrostática. Vio que hay un experimento que está muchas veces en los museos, que uno toca una esfera y se le levantan los pelos. Bueno, también por toda la electrostática. Sí. Bueno. Y ahora vamos a buscar un poco la bobina. Bueno, acá la resistencia está en la página 48. Acá de resistencia, ponga las características generales, esto que le dice que la resistencia tiene
se tiene en cuenta la sección y la longitud, como para tener un par de ideas generales. Y lo último que vamos a ver es la bobina, que es lo que nos interesa, que en este material está como desparramado esos temas. Bueno, que empieza acá en el magnetoestática. Primero habla de los imanes, que los imanes siempre van a tener dos polos, norte y sur. Y si usted los divide, va a tener dos imanes con polo norte y polo sur. Es imposible que quede un imán unipolar, o sea, de un solo polo. ¿Eso de los imanes va incluido? No le comento mientras que estamos hablando, porque una bobina parte de la idea de un imán, porque cuando usted hace pasar una corriente por un bobinado de alambre se genera un campo magnético. Al generarse un campo magnético no es ni más ni menos que un imán. Sí, señor. Entonces, acá habla de la fuerza electromotriz, la inducción mutua, ley de Lenz, campo magnético de una bobina. Acá está, página 97. Que acá es importante de la bobina es eso, que hay una inducción magnética, que se genera un campo magnético. La bobina y el capacitor también sirven como para filtros. ¿Qué significa? Yo acá tengo la bobina. Si yo en la entrada pongo una corriente continua con una alterna mezclada, a la salida me va a dejar salir la continua y no la alterna. Y el capacitor es al revés. Si yo tengo un capacitor, me va a bloquear la parte de continua y solo me deja pasar la alterna. Para eso se usa muchas veces la bobina. Pero en base al magnetismo usted puede hacer transformadores, puede hacer relé, electroimanes. Por eso es muy importante, el parlante es una bobina. Más o menos la hojita 97, no es mucho esto, o sea, es corta el tema de magnetismo, o sea, de los componentes pasivos básicos. Recuerde que el símbolo eléctrico del resistor. ¿Cómo? Disculpe, no lo alcancé a escuchar. No, que le decía los símbolos eléctricos, miren, pongamos símbolos. Por ejemplo acá. Mire, esto es de una resistencia, el simbolito se acuerda con líneas en diagonales, pero también muchos lo usan de esta forma, o sea que ambos sirven. Después, este es el de una inductancia que decíamos recién, que son todas como onditas. Después, este es un condensador, pero este es un condensador que no tiene polaridad. Vamos a ver si acá tenemos más símbolos. Vamos a poner símbolos electrónicos. Mira, acá está el más lindo. Este es resistencia. Este también es resistencia. Estos dos son resistencias variables. Este es una bobina de núcleo de aire. Este es una bobina con núcleo de hierro. Este es bobina. Mire, este es un capacitor sin polaridad. Este es un capacitor con polaridad. Este es un capacitor variable. Este es un capacitor sin polaridad con dieléctrico de aire, porque no hay nada. Este es con dieléctrico. Ese con un dieléctrico reforzado, o sea, van cambiando los símbolos, pero en general son resistencia, bobina, estos dos, con núcleo de aire o núcleo de hierro, capacitor sin polaridad y con polaridad. Los símbolos más clásicos utilizados, ¿no? Ve que acá algunos los especifican un poco más,
Pero en general son esos los símbolos. Siempre va a encontrar, mira, acá el condensador con polaridad lo dibujan así, pero el electrolítico así, pero son todos condensadores que tienen polaridad. Si uno los conecta al revés, explota. Esa es la guía número 2 sería. Yo lo que le tendría que hacer es pasarle el libro en las partes pertinentes en imagen como hice el otro día, si le parece. Sí, porque si no se me complica. Sí. Bueno, entonces yo se lo envío en un ratito. ¿Dudas tuvo con respecto a esto? ¿Cómo? ¿Dudas tuvo? No, está todo más que claro. La guía le llegó, ¿no es cierto? La número 2. Sí, la guía sí. Bueno, entonces yo en un ratito le mando el libro en imágenes, esa parte, y usted trabaja. Perfecto. Bueno, entonces después de la semana me manda la actividad y la próxima explicación la hacemos el lunes que viene. Perfecto. Bien. Bueno, yo acá ya le pongo el presente. El día 2. Bueno, entonces en un ratito ya le estaría mandando eso, ¿sabe? Bien. Sí. ¿Estaría liberado ya? Si quiere, sí. Bueno. Bueno, Gracias. no, por favor, gracias a usted. ¿Cómo anda, Ariel? No la escucho. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, ahora sí la escucho bien. En la guía de computación vi que la terminó, está bien. La número 1, ¿se acuerdan? Sí, sí. Esa la terminó, está perfecto. Ahora hay que trabajar en las otras, o ¿qué prefiere que veamos computación? En computación me quedo sin hacer la tabla. No, no se haga problema, porque en electrónica tiene que también hacer la tabla de múltiplo y submúltiplo, o sea que... O sea que la tabla es la misma, milivolt y... Sí, porque los múltiplos y submúltiplos son los mismos que usan en electrónica, en física, en computación. La única diferencia es que en electrónica la electricidad tiene el kilovoltio y en computación tiene el kilobyte, pero no deja de ser un kilo, Claro. es 1000. O sea que son 4 las escalas que se usan. Mega, kilo, mili y micro. Claro, esas son las 1000 y micro son submúltiplos, o sea, son menos que 1. Múltiplo. Sí, menos de 1. Y para arriba tiene el kilo, el mega, el giga y el tera, por lo menos. Ajá. Siempre uno le va agregando 3 ceros cada uno. El kilo es 1000, el mega es 1.000.000, el giga son 1000 millones y el tera es 1.000.000 de millones. O sea, giga y tera, las dos múltiplos. Exactamente, a lo que usted me dijo le faltarían esos dos. Bueno, y los submúltiplos son mili, micro Mili, micro, nano y pico. y pico. Y esa tanto la uso para medir electricidad y de byte. Claro, la única diferencia es que en computación los submúltiplos no se usan por ahora. Ajá. Se usan para arriba. Sí. Esa es nomás la única diferencia. Bueno, si eso es lo que decía electrónica 2 y bueno, y computación. En eso quería duda. Lo que me faltó buscar información fue de la guía 1. Esta estaría completa, la 2. La de electrónica 3, lo que es amplificador operacional, que no lo encontré en el libro, lo estuve buscando en internet. Bueno, es lo mismo. En el libro está... Ahí le digo en qué parte está. Me acuerdo en qué parte está, me fijo en el índice. En el capítulo 15, página 177.
No sé si ahí lo alcanza a ver. Amplificadores operacionales. Acá le cuenta qué lo que era. Se surgieron para reemplazar las computadoras analógicas. Y bueno, y ahí está todo lo que se le pide. Pero si usted lo buscó por internet, tiene que ser más o menos lo mismo. O sea, no tiene que haber diferencia. Ajá. Sí, estaba viendo ahí que es un amplificador de amplia ganancia y la forma de la construcción que está hecha con dos transistores. Claro. Con una entrada positiva y una salida y la fuente positiva y negativa. Exactamente. Salida. Eso sería la definición del símbolo, cómo se dibuja. El dibujo es hacerlo con transistores. El dibujo interno. Exactamente. El interno sería con los transistores puesto en modo diferencial, que se les conoce. Ajá. Y dejar un ejemplo de una composición interna, ¿qué sería eso? Claro, eso cómo está hecho. Es para que ustedes vean que dentro de un chip tiene varias cosas integradas. Sí. Bueno. Y después los distintos amplificadores de lazo abierto, todo eso no. No, eso ya es para otra guía. Ajá. Bueno. La guía que mandó el otro día no la alcancé a abrir a Bien. ninguna de las tres. Claro, porque usted hace electrónica 2 y 3 sería. Electrónica 2 y 3 y laboratorio y computación. Bien. Vamos con electrónica, que la electrónica 2, la primera la hizo, que era la ley de Ohm, todo eso. La ley de hoy sí la tengo hecha esa, lo único que no se la pasé. Bueno, no importa, eso después me lo pasa. Esa usted me contó que además trabajaba como electricista, así que esa no creo que haya tenido problemas. No, está completa. Bien. Esa la tengo completa. Bueno, la actividad 2 de electrónica 2 sigue más o menos por esa línea, es conceptual. Dice, ¿qué es una resistencia? ¿Cuál es su símbolo y para qué sirve? ¿Qué hace? Se opone al paso de los electrones. ¿Para qué sirve? Y para eso mismo, para cuando uno quiere. Bueno, ahí se sumó un compañero más, April, Ricardo. ¿Qué está haciendo? Buenas noches. Buenas noches. Electrónica 3. ¿No es cierto? Sí, señor. Le voy a pedir que me espere un segundito porque estamos justo repasando electrónica 2 y ya en 5 minutos largamos con 3. No te da problema. Es repaso general, o sea que no le va a venir mal. Entonces, ¿qué es la resistencia? Sí. Se opone al paso de los electrones. ¿Cuál es el símbolo? ¿Se acuerda cuál es el símbolo? Si no, lo estuvimos buscando recién. Sí, lo vi recién que lo explico tal cuadrado, que lo marque con la R y después el símbolo de resistencia. Exactamente. Puede ser este que son todas como diagonales o un rectángulo. O el rectángulo con la R. Son los símbolos más comunes de resistencia. Cuando tienen una flecha, una resistencia variable. Es variable. Un potenciómetro, un trinpot, un multivueltas. Por ejemplo, multivueltas a algunos le aclaran que es multivuelta. Pues, pero son los símbolos generales, ¿no? Después, ¿qué es un capacitor eléctrico? ¿Cuál es su símbolo y para qué sirve? Ahí lo puede buscar donde quiera. Recuerde que el capacitor, ¿qué hace? Transforma la energía eléctrica en un campo eléctrico. Un capacitor no es ni más ni menos como una mini batería, una batería chiquita. Sí. Capacitor lo tenemos en el libro en la página 16. Tiene distintos tipos de capacitores, electrolíticos, cerámicos, de poliéster. ¿Qué diferencias tienen? El cerámico, el electrolítico son los que tienen más capacidad pero soportan menos tensión. Y si los polariza al revés, también ¿qué pasa? Explotan, es como una batería de un auto. Los de poliéster y los cerámicos soportan muchísimas más tensiones, pero la capacidad que tienen es muchísimo menos. Entonces, de acuerdo a la aplicación, vamos a elegir qué usar. Algo muy importante que tiene acá, que la capacidad se mide en faradios. Pero es muy grande la unidad del faradio. Por eso utilizamos el microfaradio, el nanofaradio y hasta el picofaradio.
¿Cuál es el símbolo de los capacitores? Bueno, porque acá depende del tipo de capacitor, tiene un símbolo. Vamos a ver acá, por ejemplo. Este cuando no tiene polaridad es un capacitor sin polaridad. Puede ser un cerámico o de poliéster. Cuando tiene polaridad se lo marca distinto. Por ejemplo, acá no se notan bien claro. Pero acá... Bueno, mira, acá tiene un montón de condensadores o capacitores. Este sin polaridad. Es un capacitor tipo electrolítico, se fija, tiene un positivo y un negativo. O lo pueden tener también con esta forma, como una parte, como en arco. Esas son las formas más clásicas de los condensadores. Si tiene una línea así, es un condensador variable. Y esos son los más comunes, el resto no los usamos prácticamente. Entonces el símbolo no son esos, ¿no? Y el otro punto dice algunas características de estos tipos de condensadores. Bueno, que ya le dije que depende del tipo de dieléctrico que tiene, pueden ser electrolíticos, de poliéster, cerámico, lo más común. Después hay unos de tantalio, pero esos son más especiales. Después, ¿para qué se usan? El capacitor, el ejemplo clásico era separar la continua de la alterna. ¿Se acuerdan los amplificadores en la entrada? Se le ponía un capacitor para dejar la parte de continua y que solamente pase la de alterna, como filtro. En la fuente, ¿se acuerdan con el puente rectificador o un solo diodo? ¿Para qué se usaba el capacitor? Para que pasar de esa pulsante que nos da el diodo a una más continua, que se calculaba el ripple, no sé si le suena. Y la inductancia bobina, ¿qué es? Transforma la energía eléctrica en magnética. A partir de la inductancia usted puede tener transformadores, electroimanes, todo eso, motores. ¿Para qué se usa? Bueno, fundamentalmente filtra la alterna de la continua. O sea, si yo vengo con alterna y continua mezclada, a la salida tengo solamente continua. ¿Cuál puede ser el símbolo? Lo más común es este o este, que son como ondas. Quiere decir que tiene núcleo de aire. Si tiene una línea, tiene núcleo de hierro. Por eso ven que el símbolo del transformador, que tiene núcleo de hierro, se le hacen las rayitas. Una bobina de entrada de primario y una bobina de salida, que es el secundario. Eso sería más o menos el resumen del punto 4. Es componente espacio, ¿no? Puede buscarlo del libro o por internet, lo mismo. Vamos con laboratorio de electrónica 3. ¿Les parece? Sí, sí. Los dos ya terminaron la guía 1. Yo no. Bien. ¿Y usted, Ricardo? Sí, ya te la mandé. Bien. No, les pido disculpas porque no tengo acá la lista con todos los que lo entregaron, pero si lo entregaron, sí. Ahí si quieren me fijo. Sí, acá está. Aprobó la actividad. O sea, aprobó quiere decir que la hizo. Bueno, la actividad 1 para repasar era la introducción al amplificador operacional. ¿Qué era el amplificador operacional y cuál era su símbolo, principalmente? La actividad número 2, vamos a empezar a profundizar un poco con el amplificador operacional. ¿Y qué dice? ¿Cómo funciona el amplificador ideal? ¿Qué es un comparador? ¿Y qué es un seguidor de tensión? Acá estábamos siempre siguiendo el libro de referencia. Estábamos en la página 177, lo que era amplificador operacional. Pero vamos a ver el funcionamiento ideal. El funcionamiento ideal lo tienen acá. ¿En qué parte? Parte de la idea de que tiene
una alimentación positiva y una alimentación negativa, aparte de la masa. Vendría a ser lo que se llama una fuente partida. A diferencia, mira, acá vamos con un Paint. Una fuente partida, ¿cómo es? Yo tengo, por ejemplo, una batería, una pila, porque es más fácil dibujarla acá. Tengo una pila, acá tengo el positivo y este vendría a ser mi negativo. Yo ahora le voy a poner otra pila en antiparalelo. ¿Cómo sería esto? ¿Positivo con negativo? Claro, como en serie sería. ¿Serie? Sí. Este es mi símbolo. Fíjense, yo acá tengo positivo y acá tengo mi negativo. Y voy a utilizar otro color para hacerlo unión. Uno acá. Y veamos que tengo en este punto, La Tierra. y en este punto. Perfecto. La tierra o masa que vamos a llamar acá, o ground, va a ser este. Y usualmente se la representa con estas letras, GND, ¿se acuerdan del inglés? Ground, tierra, masa. En base a este punto, el de acá arriba va a ser el más 12 voltios, por ejemplo, siguiendo el ejemplo de la operación. Y este otro punto va a ser menos 12 voltios. Entonces, con respecto a al ground, tengo para acá 12 y para acá menos 12. En el tester pondríamos acá la punta negra y la punta roja la pondríamos una vez acá y otra vez acá. Y veríamos que en este caso nos aparecería el signo menos, si es un tester digital, y si es analógico se quiere ir la escala, la aguja por el otro lado. Que eso hay que tener cuidado cuando uno usa ese tipo de instrumento. Entonces acá el símbolo, no sé si lo alcanzan a ver, chiquito. Ven que dice más VCC, menos VCC. Pone la entrada no inversora y la inversora masa. Si ambas están en 0 voltios, quiere decir masa 0 voltios, la salida tendría que ser 0 voltios. ¿Qué sucede? Que nunca pasa eso. Porque hay algo que se llama offset, que es un error, que acá está especificado. Algunos operacionales tienen pines extras para poder corregir ese punto. La mayoría no. O la mayoría, o por lo menos una buena parte de ellos no. Algo que hay que tener en cuenta. El funcionamiento ideal compara los valores de tensión que tiene en la entrada no inversora con el de la inversora. Y en base a eso la salida va a ser o toda positiva, o toda negativa, o cero. ¿Va a ser cero en qué condiciones? Cuando las dos entradas estén puestas a cero, o cuando las dos entradas tengan el mismo valor de tensión. Por ejemplo, si acá tuviésemos 3 voltios, y acá también tenemos 3 voltios positivos, 3 menos 3, 0. Recuerden que este nos cambia el signo. Si yo acá tengo, por ejemplo, 3 voltios y de esta entrada inversora a 0, va a ser 3 menos 0, un número positivo, quiere decir que acá vamos a tener más veces 0. Si es al revés, si yo la entrada no inversora la tengo a 0 y yo acá le pongo 3 voltios positivos, va a ser 0 menos 3, es una tensión negativa, nos va a dar menos veces 0. Si yo en vez de acá le hubiese puesto menos 3 voltios, o sea, le ponía una pila conectada al revés, nos hubiese dicho 0 menos 3, menos por menos más, sería 3 más 3, el resultado positivo, más veces 0. Por eso que el funcionamiento, acá en la otra pregunta que le dice que es como un comparador de tensión. Compara las dos entradas, si una es mayor que la otra, tensión positiva. Si una es menor que la otra, tensión negativa. Si son iguales, 0 voltios. Algo así funciona. ¿Vieron los búmetros que tienen los equipos de música que le van prendiendo distintos LED a medida que más fuerte esté el sonido? Bueno, son distintos operacionales. Por ejemplo, una alternativa
que cuando supere distintos valores de tensión se prende el LED. Entonces están todos puestos en serie, o en paralelo, como en cascada. Cuando la tensión es alta, se prenden todos. Cuando la tensión es baja, se prenden solamente algunos. Es el funcionamiento ideal. Y como comparador es eso, compara los dos valores de tensión que tiene. Y la primera conexión que tiene el amplificador operacional es una realimentación, que es tomar la salida y ponerla en la entrada inversora. Y acá no le ponemos nada, ¿no? En este caso, lo que hace, si yo acá tengo 3 voltios, acá tengo 3 voltios. Si yo acá tengo 5, acá tengo 5. Si tengo 0, tengo 0. Si tengo menos 5, tengo menos 5. La pregunta es, ¿para qué nos sirve algo que tengo en la salida lo mismo que la entrada? Para invertirlo. No, porque es lo mismo. No invierte. El seguidor de tensión no invierte. Lo mismo que tengo en la entrada, lo tengo en la salida. Bueno, ¿para qué se usa? Pues se usa muchísimo. Uno diría, pero no tiene sentido. No, sí, se usa, pero hagan de cuenta que ustedes quieren con su celular, por ejemplo, vieron que uno le puede conectar los auriculares que tienen micrófono. Uno de ahí le quiere sacar señal para alimentar una potencia de 500 vatios. ¿Qué puede pasar? Que la cantidad de corriente que le pide la potencia haga quemar la salida que tiene el celular. Entonces el seguidor de tensión hace eso, separa. Es una copia que hace. Copia lo que tiene en la entrada en la salida. Pero la corriente que usted consume en la salida no tiene nada que ver con la de la entrada. Entonces el esfuerzo lo hace el amplificador operacional y no lo que usted tenga conectado en la entrada. Otro ejemplo que se usan en los testers, vieron que ustedes miden la tensión en paralelo. Bueno, para evitar que ustedes lo que midan no introduzca un error en la medición, se pone un seguidor de tensión. Entonces es como que lee la tensión y después el tester internamente la trabaja. Es para separar. Es un buffer que se le conoce. Es para evitar eso, es sobrecargar lo que usted quiere alimentar. Por ejemplo, si usted tiene 10 seguidores de tensión, por ejemplo, sobre un mismo celular, podría conectar 10 potencias sin ningún problema. Su celular no gastaría más energía, no gastaría nada. No tendría riesgo de quemarse ni nada, porque copia. Es un amplificador con ganancia 1, se dice. Para eso sirve el seguidor de tensión, es un copiador. ¿Vieron cuando, por ejemplo, hay veces cuando uno hace un molde? Hagamos de cuenta que queremos fabricar, por ejemplo, no sé, remeras. Hacemos un molde primero, ¿no es cierto? Un molde por cada talle. A ese molde no lo vamos a usar para cortar porque probablemente lo cortemos en algún momento y después nos quedamos sin molde. Entonces uno, ¿qué hace ese molde? Lo copia y ese molde copiado el que uno usa para trabajar. Si se arruina, ¿qué hace? Volvemos al molde primero y hacemos todas las copias que hacen falta. Bueno, el seguidor de tensión es lo mismo. Copia nuestra tensión y después hacemos lo que queremos y no le afectamos para nada al original. ¿Una vez escucharon el término preamplificador? Bueno, un preamplificador lo primero que tiene es un buffer, un seguidor de tensión. Y después le da una ganancia en tensión, pero vieron que los preamplificadores no se los puede conectar a los parlantes directamente. Usualmente van a consolas mezcladoras, todo eso. Entonces el seguidor de tensión es para eso. Se usa mucho porque encima cuando uno empieza a trabajar con operacionales, uno dice, tomo esta señal, le hago esta transformación, le agrego esta otra, puede hacer muchos filtros
Entonces uno toma la señal, hace lo que quiere y la señal nunca se modificó, la señal original. Es el seguidor de tensión, es un buffer, o sea que nos copia. O sea que Lo que entra es lo mismo que la salida, es una copia, digamos, de la salida. Y es algo realimentado, que es importante porque ahí vemos que la salida se conecta en una de las entradas. Si ustedes no hacen esa conexión, nunca les va a funcionar como un seguidor, le va a trabajar como un comparador, que es lo que tienen acá más arriba. Si yo acá la salida la pongo en la negativa, lo que tenga en esta entrada va a ser lo mismo que la salida. Pero con la particularidad que el seguidor de tensión nos sirve para eso. Ven acá que les dice, en el circuito seguidor la tensión de salida, VO, es prácticamente igual a la de la entrada. No hay amplificación de tensión, pero sí la hay de corriente. Que es lo que yo les decía. Si ustedes ponen entre un amplificador y el celular un seguidor de tensión, el celular no va a entregar corriente para alimentar el amplificador. El que va a entregar la corriente va a ser el operacional. Y acá les da la explicación que dice, imaginemos que la tensión de salida crece por alguna razón. Entonces, ¿qué pasa? Cuando crece la viene acá y empieza a hacer una comparación y el resultado final es que hay una oscilación tan rápida que hace que se copie este valor con respecto a esto. Palabra más, palabra menos, es lo que dice acá en todo este párrafo. Y acá le dice que todo ese cambio que va haciendo va a hacer que haya una pequeña diferencia, pero estamos hablando del orden de los microvoltios, o sea que es insignificante, ¿no? Y hasta ahí se acaba la guía número 2 de electrónica 3, que viene a continuación del último que vieron. Acá les habla el funcionamiento ideal. Acá les habla de lo que es el offset, que es eso que les decía, que nunca tenemos 0 voltios, que es un error que tiene, que existe una compensación en algunos pero no en todos. El comparador de tensión, que es una forma de trabajo del operacional sin realimentación. Por ejemplo, ¿vieron el interruptor crepuscular? Que es cuando ay, no, ¿cómo se llama? Que vieron que cuando es de noche se prende la luz. Bueno, lo que hace es comparar el LDR con respecto a la otra entrada. Cuando es de noche la tensión baja, prende la salida. Cuando hay más luz en el LDR, que capta mayor luz, cambia la resistencia, aumenta la tensión, quiere decir que la salida hay que apagarla. Para eso sirve un comparador. Comparamos dos cosas. Por ejemplo, acá, ¿qué tiene más tensión? ¿La pila o dos baterías puestas en serie, por ejemplo? La batería. Exactamente. El comparador, para que ustedes se den una idea, recuerden que esto surgió para, al principio, para las computadoras analógicas, para reemplazar las computadoras. El comparador, si ustedes alguna vez programaron o sintieron algo de programar, vendría a ser como la primera estructura de decisión. Si pasa tal cosa, hago esto. Si no, hago tal otra. El comparador es esto. Si tengo una tensión más alta que la otra, alimentación positiva. Si es al revés, alimentación negativa. Entonces con eso uno empieza a jugar y decir, bueno, ¿qué quiero que haga? Si tengo una alimentación positiva, por ejemplo, que prenda un relé. Si es negativa, que prenda otro relé. ¿Y cómo sabe cada relé que se tiene que prender? Poniéndole un diodo, por ejemplo. Cuando el diodo se polariza en un sentido, prende un diodo. Cuando se polariza, un relé, quiero decir. Cuando se polariza en el otro sentido, se prende el otro relé. Recuerden que todos estos circuitos empiezan a ser como en cascada. Uno va a continuación del otro, del otro, del otro. Pero yo me conformo con que sepan que si no se realimenta el amplificador operacional, funciona como un comparador.
Y una forma de probar los amplificadores operacionales si andan o no es en la protoboard ponerlos. ¿Se acuerdan lo que era la protoboard? Que era un plastiquito que se le iban poniendo los componentes arriba y uno con cables va haciendo las uniones y uno lo puede desarmar y armar. Es por ejemplo, eso mismo que yo estoy mostrando ahí. Esa es la protoboard. Una prueba, por ejemplo, es ponerle las entradas, una en positivo y la otra con una tensión negativa, y ver si la salida realmente da el valor que nosotros esperamos. Es una forma, por ejemplo, para probar si una operación está quemada o no. Porque la operación no se puede probar con el tester, como por ejemplo un transistor, si anda. El operacional, para saber si funciona o no, tiene que hacerlo trabajar. Y la forma más fácil es como comparador. Uno pone, por ejemplo, la entrada no inversora a 12 voltios, la entrada inversora a 0. Si funciona, tiene que tener 12 voltios a la salida. Y después uno lo hace al revés. Si funciona, tendremos que tener menos 12 voltios. Entonces, si más o menos así funciona, por lo menos podemos decir, bueno, el amplificador operacional funciona. Descartamos eso, por lo menos. Lo mismo, uno podría hacer una conexión en seguidor de tensión y uno le pone una tensión en la entrada, mide la salida, si es la misma, bueno, también otro indicio para decir que funciona. Más o menos va quedando la idea del amplificador. Sí, sí. Y después el amplificador van a ir viendo más adelante que hay circuitos para hacer un montón de cosas. El operacional, eso es lo lindo que tiene. Que hay libros que solo son circuitos de aplicación. Filtros, temporizadores, después muchas funciones matemáticas, derivadas, integrales. No sé si se acuerdan algo de eso. Te las resuelven con los operacionales. Entonces se puede hacer un montón de cosas. Hay unos prácticos muy lindos que, por ejemplo, una onda diente de sierra, si uno le pasa por un derivador, tiene otra forma de onda. Si lo pasa por un integrador, pasa a ser una onda cuadrada. Entonces, todas esas propiedades en la matemática se podrían ver en una práctica de laboratorio, con el osciloscopio, con todo. Pero con esta parte ya para este nivel estamos satisfechos. No sé si tienen dudas. Misma metodología de trabajo. Preferentemente manuscrito. Traten de que les ocupe una carilla, 2 carillas. Como vinieron trabajando hasta ahora, más que bien. Y siempre más bien conceptual, no tanto formulario, ¿no? Y si quieren ir marcando, cuando ustedes van escribiendo la carpeta, palabras clave o términos importantes, por ejemplo, offset, cosas así, entonces después a la hora es más fácil hacer cualquier explicación. Y tienen tiempo toda esta semana para hacer la actividad. Y me pueden preguntar todas las veces que quieran, no hay inconveniente. Preferentemente del libro que les recomiende. Si no les gusta, usen cualquier otro material, no hay problema. Bueno, listo, estaría yo. Bueno, quiere a ver, Ricardo, usted si quiere está liberado, no sé si tiene dudas. Bueno, de mi parte, si quiere, está liberado. Bueno, gracias. Bueno, si quiere, vemos algo rapidito de computación, Ariel. Bueno, eso no lo había visto tampoco. Vemos la guía, por lo menos, como para que sepa. Después me puede. Recuerde, si tiene dudas, me va preguntando, eso no hay inconvenientes. Bueno. Por lo menos como para presentársela a la guía, así no. Creación y computadoras. Bueno, fíjese.
Acá bien, ya me avivé y les puse dónde está la bibliografía. Capítulo 4 del libro de computadoras. Y el libro de computadoras es este que dice acá, el libro de computadoras. Y buscamos el capítulo 4. Bueno, mientras que se vaya cargando, vamos a ver qué dice. Pregunta número 1. ¿Qué es una computadora? Sí. ¿Qué tipo de computadora conoce? Enuncia y dé ejemplos y si puede imágenes. Si puede. Por ejemplo, ¿qué computadoras conoce? Que CPU y una portátil, una notebook. Sí, la computadora portátil está perfecto. La que usted le llama el CPU sería PC de escritorio. PC de escritorio. ¿Y qué más? No se me ocurre qué otra cosa. Tablet, ¿no? Una computadora. Sí, es una computadora la tablet, porque tiene todos los elementos. Ajá. Y el celular también sería lo mismo. El celular también tiene el sistema operativo, tiene memoria RAM, memoria ROM, almacenamiento tipo disco duro, tiene conectividad, o sea, son microcomputadoras. ¿Cómo? Tiene el micro. Micro sería. Exactamente. Pero hay una diferencia. Una placa Arduino, por ejemplo, tengo acá una. Miren. Esto es una placa Arduino, que es lo que se usa mucho ahora en electrónica digital. También ya tiene un microprocesador, tiene una memoria, pero no es una computadora. No tiene periférico, no tiene pantalla, no tiene forma, no tiene teclado, le faltan muchas cosas. Su capacidad de procesamiento es muy limitada. Lo principal, no tiene sistema operativo. Entonces solamente usted le puede bajar un programa que usted haga para alguna aplicación específica. Una computadora resuelve muchos problemas, muchas aplicaciones. Entonces eso es una computadora. O sea, ejemplos hay muchos. Entonces hoy podemos incluir dentro de computadoras el celular, la tablet. Antes existía una diferencia entre netbook y notebook. Hoy es lo mismo. Históricamente la notebook tenía disco duro, tenía lectora de CD, qué sé yo, eran más grandes físicamente, duraba menos la batería. Las netbook eran más chiquitas, no tenían lectoras de CD, la batería duraba muchas horas, pero es como que hoy en día ya se empezó a mezclar y una cosa se parece a la otra. Acá cuando dice, ¿cuáles son las partes principales de la computadora? Sí. Es lo que usted mencionaba, el CPU, la pantalla, periféricos de entrada, de salida, a eso refiere. Ajá. Está bien. Vamos a bajarlo de acá el libro. Capítulo 4. Que todas esas partes también están. Ve la computadora. Acá le dice que es una computadora. Bueno, por ejemplo, el abaco se consideraba una computadora, era mecánica, pero era una forma de calcular. El ENIAC, que se acuerda que mencionamos del año 40, fue una de las primeras computadoras que se utilizó, que era grande como un edificio. Y era válvulas. Acá está el ENIAC. Eso es una cuestión histórica, ¿no? Sí. Bueno, fíjese, este cuadro es interesante porque hasta el día de hoy se sigue usando, dice, evolución de las computadoras a la fecha. Cada vez ganando más velocidad y el precio cada vez va disminuyendo. Fíjese que hoy en día es muy común que tenga cada persona un celular y un smartphone cada uno. Cuando hace 5 años atrás no era tan así. No era tan cómodo. Bueno, y esto es una forma en que trabaja una computadora. Tiene una memoria, una unidad de control y las entradas y salidas. Entrada, el teclado, que hoy en día el teclado, por ejemplo, puede ser una pantalla táctil, un mouse, un escáner, una cámara de foto. Son todas formas de introducirle información a la computadora.
Forma de sacar la información de la computadora son de salida. Pantalla, impresora, lo principal. Bueno, acá es cómo funciona. Bueno, y este es el último punto que se le decía. ¿Qué es un microprocesador y cuáles son sus principales partes? ¿Qué es el microprocesador? El encargado de controlar y ejecutar instrucciones. Y las partes que tiene son estas: una unidad de control, una unidad de aritmética lógica. Son las principales. Todos los micros tienen eso. Lo que van cambiando son las prestaciones. Y que por ejemplo, mira acá qué interesante. El 8088, que acá no figura, fue el 4004 fue un procesador bisagra, fue como que lo empezó a hacer Motorola eso. El 8088 fue el primer coprocesador, que acá no está, que se hizo popular, que fue el IBM compatible. Ahí fue la revolución de la informática. Porque cualquiera podía fabricar computadoras y cualquiera le podía poner cualquier sistema operativo. Ahí fue la explosión inicial y a partir de ahí surgieron todos los grandes. Estamos hablando años 80 acá. Supuestamente el primer micro que hizo Intel fue por una caja registradora, imagínense, y después de ahí explotó. Para que se den una idea, todos estos micros no tenían la parte de matemática. A partir de los 486, los DX4 y los Pentium ya empezaron a tener el coprocesador matemático, que eso era como tener una placa aceleradora, por decir una idea. Y lo último, que son procesadores ya de varios núcleos. Sí. Que es como que trabajan en paralelo. Y el futuro es más paralelo y más velocidad. En velocidad es como que estamos en límite por ahora. Y más paralelo, más micros en paralelo, más micros en paralelo. Mientras más micros en paralelo implica que hay que tener sistemas operativos más especializados, más modernos. Y los programas cada vez dejan de funcionar, ¿no? Quiere decir que requieren actualización. Por eso es que cada tanto usted vio que antes para usar un Word con cualquier computadora andaba, y últimamente un Word nuevo no se lo abre para una computadora tan viejita. Y lo único que hace uno es escribir, y sí, pero le van agregando funciones que hace que la versión más nueva requiera más máquinas, más esto, más lo otro. Sí, sí, es lo que pasa. No sé si tiene alguna duda. No, está medianamente claro la guía. Bueno, si usted quiere, la terminamos acá, no sé qué le parece. Bueno, sí, esto estaríamos. Bueno. Me pongo a completarlo. Dele, y cuanto pueda me va mandando, así yo lo voy cargando, que van terminando las actividades, así. Bueno, lo escaneo y se lo paso. Dele, sí, cuando pueda me lo va mandando. Igual a ver, yo me quedo tranquilo que usted me dice que la estuvo haciendo, así que... Sí, las tengo hechas. La única que no hice fue la de la operacional. La estaba viendo, pero no la terminé de hacer. Bueno, puede hacerla... Le conviene ahí terminar la 1 y arrancar y nomás con la de operacional y la número 2, así hace todo junto. La 2. Bueno, sí, porque hemos ido a seguir el tema. Sí, es continuado. Traté de hacerlo lo más continuado posible para que sea más fácil, más pedagógico. Bueno, estaríamos entonces. Bueno, le agradezco mucho y cualquier duda que tiene, me consulta. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces nos estamos viendo. Vamos, buenas noches, gracias. Chao, chao.